¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor de formato Blu-ray con capacidad de leer películas en 3D. ¿Ok? Para eso van a hacer falta otros elementos, como por ejemplo la propia película que sea Blu-ray 3D, el televisor que sea en 3D, un proyector difusor, gafas, tal vez entre otros más. ¿Ok? Eh, perdón. Sin embargo, aquí en este video vamos a ponerlo a prueba para reproducir discos en formato Blu-ray, DVD, CD y también para reproducir material desde fuente o externa. En este caso es a través de puerto USB. ¿Ok? Y bueno, el modelo correcto de este dispositivo, que por cierto ya lo compraron. Al momento que estoy grabando este video, la persona, ya hay una persona que lo compró, entonces quiero aprovechar de hacer el video antes de que se vaya. ¿Ok? Este modelo corresponde al número BDP-BX57, que como pueden ver trae su control remoto original de Sony, compatible con diversas unidades Blu-ray. Así es que si quieren ver cómo funciona este equipo, quieren saber este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Que por cierto ya rebasamos los 7000 suscriptores, lo cual me da mucho gusto y esperemos seguir creciendo. ¿Ok? Eh, Vamos rápidamente entonces con las características, su estado físico, estético. La verdad está muy bien, se mira muy bien. Es un modelo compacto, no ocupa tanto espacio y pues bueno, ofrece salida desde luego HDMI, así como también salidas del tipo RCA. Me parece que también tiene, no estoy seguro si es componente. Bueno, al final vamos a echarle un vistazo en la parte posterior. Ok, bien, esta unidad al frente trae solamente tres comandos físicos y el botón de encendido y apagado. Aquí al frente están estos tres comandos, que es de izquierda a derecha: expulsar, reproducir y detener. Y todo hacia la izquierda está el botón de encendido y apagado. Ok, aquí podemos ver 3D. En la parte superior aquí también aparece el logotipo de Blu-ray 3D. Estamos conectados a HDMI, por eso aparece HD, las siglas debajo de Home. Y aquí vamos a ver el modelo que les acabo de mencionar también, el puerto USB, así como también todas las características, compatibilidades, como lo es Dolby True HD, DTS en HD, compatible con discos compactos, Super Audio CD, DVDs, entre otras características. ¿Ok? El control remoto aquí lo estamos visualizando también, pero en excelente condición. Y bueno, pues todo lo vamos a hacer con ese control remoto. Incluso si no tuvieran su control remoto, pueden utilizar en este caso el remoto de la propia televisión, siempre y cuando estén conectados vía HDMI. Eso es gracias a la tecnología Anynet Plus que vienen equipadas estas unidades. Y hablando de equipadas, vamos a mencionar desde ahorita que estos dispositivos ya no será posible visualizar contenido en línea, streaming, porque desde hace mucho tiempo, pero el año 2025, en septiembre, Sony lo hizo oficial en dejar de soportar o darle actualizaciones a estos dispositivos. Entonces Sony lanzó un anuncio en esas fechas que ya no iban a recibir soporte estos dispositivos, por lo tanto pues quedaba oficialmente ya fuera de soporte técnico para lo que respecta a actualizaciones, y pues ya no se puede conectar a internet. Inclusive ahorita ya está encendida la unidad, entonces si por ejemplo, miren, vamos a hacer un ejemplo y tomaremos el control remoto aquí rapidito para mostrarles el menú.
Vamos a tomar el control remoto, aquí lo tenemos y vamos a navegar. Este es el menú de ajustes en general para audio, video, ajustes del disco, entre muchos otros más. Está el menú de fotografía, el de música, el de video y este es de conexión a internet. Este es, bueno, otro sitio de internet también, pero una vez que tú estableces conexión por internet, te va a pedir que, bueno, que actualice el contenido de ellos, tanto de música, video, fotografía, y una vez que lo haga, las aplicaciones van a desaparecer, por lo cual ya no va a ser posible conectarte a sitios como YouTube, Amazon, eh, Netflix, porque ya no van a estar disponibles las aplicaciones, ¿ok? Entonces en este video nos vamos a enfocar 100% en la reproducción de contenido en disco, ¿ok? También hablando de discos, solamente va a ser posible reproducir material en memorias USB. Para ello vamos a hacer las pruebas en esta memoria marca Sony de 8 GB. Tenemos un disco duro externo de 300 GB, pero ya hicimos la prueba fuera de cámara y la verdad no acepta, pues bueno, al menos esa capacidad de disco externo no la acepta, por lo cual pues solamente va a ser bienvenidas las memorias USB flash, ok. Bien, entonces vamos a expulsar la bandeja. Ahí está, ok, muy bien. Y vamos a comenzar con esta película que es en formato Blu-ray original, ok. Por cierto, este equipo es compatible con región letra A para Blu-ray y para DVD es compatible con regiones 1 y 4. Debido a que no tengo más películas de diferente región Blu-ray, desconozco si sea compatible con otras regiones, letra B, C, etcétera, ok. Ahí ya lo está leyendo y vamos a esperar. Este control no trae para ponerle mute. Ok, bueno, no importa. Vamos a darle casi el mínimo de volumen por cuestiones de copyright. Miren, ahí ya está el menú de la película. Tampoco no lo voy a dejar mucho tiempo porque incluso hasta eso te cae copyright. Entonces vamos a ir a selección de capítulos y vamos a brincar directamente a una escena. Ok, entonces aquí están las escenas y vamos a brincar a reproducir una de ellas. Ok, ahí está. Y aquí está reproduciendo, ok, película Blu-ray original, se veía excelente. Vamos a darle audio. Ok, ahí está. Como pueden ver, si tiene audio y se mira estupendo, ok. Vamos a saltar capítulos. Ahí está. Otra vez. Brinca las escenas bastante bien. Ahora va para atrás. Y ahí está. Ok. Vamos a expulsar la película. Muy bien. Ya logró leer esa película que es original. Ahora vamos a ir con un disco también en formato Blu-ray, pero en este caso va a ser un disco grabado, ok. Hay muchas personas que preguntan que si lee piratas o copias. Esta es una de ellas, ok. Vamos a darle que cierre la compuerta y que pase a leer el disco. Este disco fue grabado del tipo disco Blu-ray de información,
Data Blu-ray Disc. Va a aparecer en la parte superior, ahí lo pueden ver. Hasta allá arriba, Data Blu-ray Disc. Entonces, para eso vamos a tener que ir hacia el icono de disco, darle Enter. Y aquí vamos a ver varias carpetas, porque así es la forma en cómo lo grabaron. Ok, vamos a ir aquí y vamos a darle playback, no importa. Ok, ahí está, mira. Ok, igual también tiene audio. Ok, vamos a darle audio. Ok, a ver si podemos saltar escenas. Me parece que es otro capítulo, sí. Este no está dividido por escenas, pero igual lo está leyendo sin ningún problema y con excelente calidad, y lo pueden ver. Ok, vamos a expulsarlo. Ok, vamos a expulsarlo. Ahí está. Ok, muy bien. Disco Blu-ray copia. Ok. Ahora vamos a ir con un disco DVD original. Es región 1. Vamos a darle introducir disco. Y esperamos a que lo lea. Ok, ya está en avisos antipiratería. Ahí lo pueden ver. Ok. Que no le entres a la piratería porque te va a caer el FBI. Ok, ahí está la casa productora. Y ahorita en unos momentos más ahí va a aparecer el menú. Vamos a darle volumen. Ok, muy bien. Vamos a seleccionar escenas. Vamos a ir a cualquiera de ellas. Ok, vamos a ir a esta. Ok. Ahí está. Muy bien. Ok, vamos a ir recorriendo más escenas. Vamos a ir más rápido. Vamos a ir, miren, chequen en la parte inferior izquierda cómo va brincando muy rápido los capítulos. Ok. Ok, vamos ahora para atrás. Otra vez para atrás. Y otra vez para atrás. Una más. Listo. Ok, ahí está también. Sin problemas. Es un disco DVD original. Ok, perfecto. Ahora vamos a ir con un disco DVD. Esta es una película copia. Esta es una película copia. Ok. Ok. Y vamos a darle, quitarle el audio. Ahí está el menú de una película pirata, copia. Damos enter. Ajá, ahí está. Ok, ahí está la casa productora, el opening, que se mira bastante bien, ahí lo pueden ver. Ok, vamos a ir saltando episodios. Ok, ahí está. Ok, desde luego la película tiene audio. Ok, vamos a ir saltando episodios. Y ahora vamos para atrás. Ok.
Ok, vamos para atrás otra vez. Y listo, ahí va a empezar otra vez el opening. Y se mira bastante bien. Ok, vamos a expulsarla. Ok, ahí lo tienen. Ese fue un disco DVD copia. Ok, y bueno, ahora pasamos al formato CD. Y vamos a poner a prueba con un disco en formato MP3. Es un CD grabado. Tiene 108 canciones. En este caso sí vamos a poder dejar con audio porque es de la biblioteca de YouTube. Okay. Es un disco de información también. Para este caso, por ejemplo, como es de pura música lo que tiene ese disco, vamos a saltar a la categoría de música. Y vamos a buscar aquí donde dice Data CD. Okay. Y exactamente ahí damos Enter. Y vamos a ver todas las canciones que hay. Que a decir verdad son 108 canciones. Vamos a dar Enter en esta canción. Volumen. Okay. Vamos a saltar a más canciones. Una más. Ok, muy bien. Vamos a expulsar el disco. Un MP3 sin problemas. La verdad sí se desplaza muy bien entre escenas y también entre canción y canción. La verdad sí tiene muy buena calidad, mucha buena fluidez. Está muy fluido para navegar en ese aspecto. Ok, vamos a cerrar aquí la compuerta. Y ahora vamos a hacer las pruebas necesarias, pero utilizando una memoria USB de 8 GB. Introducimos aquí, ahí de inmediato ya la está leyendo y vamos a ver el contenido. Esa memoria tiene contenido en las tres categorías. Vamos a ir por ejemplo a fotografía, USB device enfrente, que por cierto tiene otro puerto USB en la parte posterior. Pueden tener conectada otra memoria en la parte posterior y otra como lo tenemos en este momento. Ok, damos enter. Ok, y aquí vamos a ver precisamente las imágenes, en este caso fotografías. Ok, vamos a ir observando muy bonita calidad, como por ejemplo para hacer una presentación de imágenes, una diapositiva, está muy suave. Ok, a ver, vamos a darle play. Al darle play comienza a desplazar las imágenes una tras de otra. Ahí lo pueden ver y se miran bastante bien. Ok, y va a ir cambiando. Ok, todas leyéndolas desde una memoria USB de 8 GB. Ok, esto está muy suave. Por ejemplo, alguna persona que haya salido
pues de viaje a algún lugar y quiere compartir fotos de su paseo, de su aventura en algún sitio, como lo pueden ver en este momento, ponerla de esta forma a manera de diapositiva, pues se mira bastante bien y logra una experiencia bastante agradable. ¿Ok? Está muy bien. Ok, muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a volver otra vez al menú principal con el botón de Home. Y ahora vamos a ir a la categoría de video. Otra vez USB Device Front. En este caso tenemos solamente, bueno, un archivo. Tenemos realmente dos archivos, pero por lo visto el otro pues no es aceptado por el dispositivo. Sin embargo, este archivo lo vamos a reproducir. Ok. Ahí está, le hemos bajado el mínimo de audio, pero sí tiene sonido. Ok, estamos viendo, todo muy suave. Vamos a darle audio. Ok, ahí está reproduciendo. Pueden ver la memoria como está flasheando. Ok, muy bien, muy buena calidad la verdad para fuente desde USB. Ok. Ok, muy bien. Vamos a dar Home otra vez. Y ahora vamos a pasar a la categoría de música. Otra vez USB Device Front, Enter. Y en este caso vamos a tener, creo, 10 canciones. Ah, bueno, algo así como 20. Creo que son 20, no recuerdo exactamente. Vamos a reproducir una de estas canciones. Enter. Ahí está. Reproduciendo desde USB. Vamos a ir más adelante. Una más. Ok, muy bien. Vamos a volver otra vez aquí donde es categoría video y vamos a reproducir otra vez este archivo, pero en este caso voy a cambiar la salida, es decir, en lugar de visualizarlo en, en HD o a través de HDMI, vamos a usar la salida tradicional RCA, los cables de colores amarillo, blanco y rojo. ¿Ok? Cambiaremos entonces donde dice videograbadora. En este caso yo la tengo bautizada como videograbadora. A la otra vez. Ahí está. Y la calidad pues va a ser un poquito inferior. Ok. Tal vez aquí ya lo pueden presenciar por las letras. Ok. Están un poquito como movidas. Como sí, tienen un poquito como de movimiento, ¿no? Así como de vibración. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren visualizar alguna película con una resolución como era antes, pues pueden cambiar la salida, utilizar los cables de colores RCAs en lugar del HDMI para pues eh, para sentir cómo se miraban las películas antes. Ok, vamos a darle Enter y otra vez va a ser el mismo archivo. Igual tiene sonido. Ahorita vamos a darle sonido. Ahí está. Y le vamos a quitar sonido solamente por cuestión de copyright. Y aquí vemos la calidad. No lo puedo dejar mucho tiempo
visualizando por cuestiones de derechos de autor, pero aquí está muy suave, ok. Vamos a darle una pequeña pausa y a ver si tenemos, déjame buscar el botón de display. Acá está, hasta mero abajo, display, en la parte, a ver, que sí, bueno, es como se grabó. Déjame ver si estamos en lo correcto. Oh, se volvió a ir a, ok, sí. Ok, vamos a regresarlo. Con razón ya se me hacía como que muy buena calidad. Ok, input y otra vez video grabadora. Bueno, es que no lo puedo. Ahí está, video grabadora. Ok, ahora sí, ya aparece, mira, en la parte superior. Este es el display, el correcto. A ver, se supone que ya lo cambié. Sí, ahí está, video grabadora. Ok, bueno, aquí ya cambió otra vez, pero ahí está, videograbadora para poder utilizar las salidas RCA. Aunque en este caso, miren, no sé, posiblemente sea un ajuste, pero solito se cambió otra vez a HDMI. Ok, por lo visto no me quiere dejar visualizar eso. Ahí está. En algunos casos se vuelve a regresar a HDMI porque bueno, por los ajustes del dispositivo, pero parece que ahí se quedó. A ver, vamos a ver otra vez. Sí, ahí se quedó video grabadora. Entonces ahí está, vamos a correr la escena. Otra vez se fue a HDMI. Sí, a HDMI. Realmente tendríamos que hacer unos ajustes aquí en el menú. Algunos dispositivos Blu-ray, para poder que entre el RCA, tienes que desconectar el HDMI. Vamos a desconectarlo. Ahí está. Ok. Y vamos a dejar solamente conectado el RCA de colores. Ok. Vamos a hacer la prueba otra vez. Yendo a videograbadora. Creo que había dicho radiograbadora hace unos momentos. No recuerdo. Pero bueno. Vamos a darle display. Ok. Bueno, vamos a darle aquí. Sí, aquí se ve un poquito la letra más movida. No sé si lo alcanzan a apreciar, pero sí se ve un poquito más movida. Y de todas formas, en la parte superior, aquí vamos a encontrar que dice videograbadora. Esa salida es para RCAs. Ok. Entonces, vamos a reproducir otra vez este archivo. Nada más que déjame adelantar porque son escenas. Bueno, vamos a darlo otra vez. Lo que pasa que sí hay unas escenas ahí un poquito fuertes y YouTube es muy delicado. Ok, ok, ya estamos aquí reproduciendo y ahí está la escena. Y ahí está, mira, ahora sí, vídeo 2, videograbadora NTSC, y la calidad es menor, obviamente, a la de HDMI. Ok, está reproduciendo y aquí está, ok. Si se mira un poquito como si fuera una película, bueno, un programa antiguo, más o menos, pero eh, es parte del ajuste por si quieres tener una experiencia como era antes. Ok, entonces aquí por ejemplo ya no hay imagen porque desconecté el cable HDMI. Si yo presiono el botón de inputs, aparece que está activada la salida. Es una salida HDMI, pero como está desconectado, por eso no lanza señal. Ok, bien, entonces vamos a apagar el equipo. Bueno, vamos a desconectarlo, a parar la reproducción. Ya se quedó reproduciendo. Ahí está. Ok, extraemos el USB, apagamos el equipo, se despide diciendo see you, nos vemos. Ok,
Y con este mismo remoto, por ejemplo, si tú tienes un televisor Sony, lo puedes apagar con el botón verde que es más pequeño, y con eso ya apagas. Ahora sí que puedes controlar dos dispositivos en uno con un remoto. Ok, bien, vamos a desconectar nuestro equipo. Lo giramos. Ok, y efectivamente tenemos opciones de conexión en la parte posterior. Ok, varios dispositivos que manejamos aquí en el canal, y pues bueno, de pronto sí a veces se puede uno olvidar de ciertos detalles, pero aquí vemos los RCAs, conexiones a componente, entrada para internet LAN, salida para HDMI, salida de audio digital tipo coaxial y también óptica. Ok, el puerto USB en la parte posterior, y esta es información del fabricante, y acá también está la etiqueta oficial. Dice que es compatible con región 1 para DVD y para Blu-ray Disc letra A, aunque bueno, en este caso DVD va a aceptar regiones 1 y 4. Fabricado en Malasia. Ok, el número de serie, ¿dónde está? Ok, 514, y el modelo BDP BX57. Ok, entonces, como pudieron observar, este modelo está muy bien, funciona excelente, se desempeña muy bien, y es para solamente fines de reproducir discos, ya sea el disco tradicional o bien que sea material multimedia contenida en USB. Ok, pero en sí el equipo está funcionando excelente y incluye su control remoto, que por cierto, pues este producto ya se vendió. Ok, estoy haciendo este video para aprovechar que lo tenemos todavía aquí, pero a unas horas más ya lo vamos a despachar. Ok, bien, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Les recuerdo que este y más productos que hemos presentado aquí en el canal se ponen a la venta, y quien esté interesado o interesada en adquirirlo, con mucho gusto nos pueden comentar aquí en la caja de comentarios, o también nos pueden contactar vía Instagram, mandar un mensaje. Pueden buscar la publicación con el mismo título del video en internet. En este caso los va a dirigir o van a encontrarla a través de Mercado Libre, y ahí ponemos a la venta todos estos dispositivos. Ok, así es que échense una vueltecita, y más de algo tal vez le pueda interesar. Ok, saludos a todas las personas que nos visitan, a los nuevos suscriptores, bienvenidos, y a las personas que nos comentan, muchísimas gracias por sus comentarios. La mayoría siempre son comentarios gratificantes. Así es que pues bueno, sin más, yo me despido, soy Gus Walker, y nos vemos en la próxima. Que pasen un excelente día. Bye bye.